28 de junio, desde 1928, se conmemora el Día de los Hombres y Mujeres que dedican su vida a formar a los futuros profesionales. Son los maestros, cuya lucha no solo está en los salones de clases, sino en las calles. La maestra está luchando. También está enseñando. Han sido luchas históricas que van desde mejoras en las condiciones de las escuelas, salarios, beneficios de salud y hasta un retiro digno. Justamente este martes, la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños pidieron al Ministerio de Trabajo equiparar las pensiones a $500 para todos los maestros del sistema público que se han jubilado, entre otros puntos. Estamos exigiendo que desaparezcan las AFP. El Salvador ya no quiere AFP. Nosotros estamos solicitando de que se le dé como pensión el 100% a todos que ganan por 2 salarios mínimos, y los que ganan arriba de los 2 salarios mínimos, de 600 en adelante, que su pensión sea un 80% de su salario. Y es que la profesión de los docentes debería ser una de las mejores recompensadas, no solo en su retiro, sino durante sus años de servicio, pues sin ellos no se tendría a los profesionales de todas las ramas, vocación que nunca se detiene. Incluso durante el confinamiento por la pandemia, que duró casi 2 años, los docentes no dejaron sus labores, y aunque los estudiantes tuvieron que ser más autodidactas, tanto ellos como los padres reconocen que no fue lo mismo como estar en el salón de clases. Definitivamente siento de que es algo positivo, porque estar los niños en casa no es la misma metodología, o todavía nosotros no estamos preparados para una metodología virtual. Sí, estoy aprendiendo mucho más que en virtual, porque antes no podíamos entender lo que nos explicaban, solo hacíamos las guías que nos mandaban del Ministerio de... ¿Cuál es el estado actual del sistema educativo y el sentir del magisterio sobre su situación laboral? Lo conoceremos a continuación en Pulso Ciudadano. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Pulso Ciudadano. Este día, aún nos pasos de celebrar el Día del Maestro, y por hoy queremos hacer una evaluación de los avances, de los desafíos que representa este sector tan importante en la vida de nuestro país. Para eso tenemos en estudio a Israel Montano, secretario general de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, más conocida como ANDES 21 de junio, y a Noé Antonio Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos y Docentes del Ministerio de Educación. Con ellos abordaremos varios temas, uno de ellos quizás lo más importante: ¿cómo está el país en el tema educativo? Señores, buenas noches, es un gusto, Israel y Noé, tenerlos aquí en el programa. Gracias, Julio, por esta oportunidad que nos da el programa de Pulso Ciudadano, y un saludo fraterno para todos los maestros y maestras que este día celebramos nuestro 57 aniversario de fundación, y un saludo para los maestros que mañana, y las maestras, que vamos a estar celebrando nuestro día, el Día del Maestro y la Maestra. Noé. Gracias, buenas noches. Un saludo fraterno al magisterio salvadoreño. Gracias, Julio, por la oportunidad, ¿verdad? Y felicitarles porque estamos a vísperas de celebrar el Día del Maestro y la Maestra salvadoreño. Así de que a la orden, Julio. Bien, para empezar, justamente hoy 21 de junio, pero de 1965 se dio aquella manifestación masiva de maestros que fue por el entonces sistema de retiro, si más no recuerdo. Claro. Desde entonces han trabajado ya varios gobiernos, 57 años tiene. ¿Cuáles han sido los logros, los aciertos, los desaciertos de una gremial tan importante como fue ANDES 21 de junio? Muy importante pregunta, licenciado. Primero, los maestros estaban al margen del manoseo, del maltrato y violación de los derechos. Estamos hablando de en la década de los 60. Ya habían maestros muy prestigiosos de la época con intenciones de organizarse, pero no lo habían hecho. Convocaron una marcha para el 3 de mayo de ese año. Hubo un terremoto y los maestros, en vez de marchar, donaron sangre en el Hospital Rosales. Y reprogramaron la marcha para el 21 de junio del mismo año, del mismo mes, digamos del mismo año. Y el 21 de junio, la sorpresa,
que casi el 100% de los maestros participó en la actividad. Eran 8.000 maestros en esa época y en la marcha habían más de 10.000 personas. Es decir, habían cerca de 3.000 personas que no eran maestros marchando. Tú decís que estaban marginados, que no tenían oportunidades. ¿No lo es ahora? Casi, perdón, no ha cambiado nada. Lo único 57. Pero han habido algunos beneficios que en esa época no tenían y hoy se tienen, porque es necesario reconocerlo. Y luego, cuando se funda Andes, que fue el 9 de diciembre de 1965, pero que esa actividad del 21 de junio fue la que marca el germen, ¿verdad? Allí se formó una comisión preparadora del primer congreso que se hizo en el Central de Señoritas, en el Inframor, 7, 8 y 9 de diciembre, y el 9 de diciembre es una fecha histórica para ustedes. Consejo Ejecutivo de Andes. Allí. Okay. Y luego, cuando tú dices, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, de entrada, la organización nueva comienza a sentir ya los primeros golpes cuando el gobierno anuncia una ley de retiros. Y eso es como estamos hablando, que el maestro debe trabajar o el trabajador debe trabajar 65 años, ¿verdad?, para poderse pensionar. Entonces, en ese momento, eso era muy duro para los profesores, los motivó. Y fue que salieron a la calle a organizarse la marcha y la primera huelga, que se le conoce como la primera gran batalla. Yo quisiera preguntarle a Noé, tú sos el secretario general del Sindicato Administrativo y Docente. Es correcto. ¿Cuál es la diferencia, si es que se puede decir que hay diferencia, entre Andes 21 de junio y el sindicato al cual tú representas? Perfecto, interesante, me da la oportunidad de aclarar, ¿verdad?, que el sindicato tiene su legalidad en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y Andes 21 de junio como asociación, su legalidad viene del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? De ahí hay una gran diferencia. Otra diferencia es que para participar en las diferentes tripartitas del Estado participan los sindicatos, ¿verdad? Entonces, ustedes no tienen, básicamente hacia ahí iba orientado. Es correcto. Hacia ahí quería que aterrizáramos. Si fuera, dijéramos, una decisión estratégica de Andes de separar la asociación, dejarla a un lado, y el sindicato como el brazo, dijéramos, de Andes, ¿es así? Es así, es correcto. Es la representación respaldada por la OIT, ¿verdad?, a través de los diferentes convenios. El brazo sindical de lo que ustedes, ¿de cuántas personas estamos hablando que están sindicalizadas, maestros? Como CITADMES, 21 de junio, estamos alrededor de 700, 800 maestros, porque esto en el día a día está cambiando, ¿verdad? Pero por ahí anda el número de nuestros. ¿De una plantilla de cuántos maestros? De maestros, alrededor de 45,000 docentes, ¿verdad? En el sindicato tenemos alrededor de 700 a 800. ¿Verdad? Porque realmente CITADMES 21 de junio nace en el 2009, ¿verdad? Entonces somos nuevos en este caminar. Andes ha tenido, dijéramos, yo me recuerdo, el magisterio siempre ha tenido, dijéramos, un régimen especial en el tema de pensiones. Usted estaba en el régimen administrativo, hay unos, y otros en el régimen docente, que es totalmente aparte. ¿Continúan estando en un régimen especial como docentes ustedes? No, en el INPEP. Como docentes estamos con las AFP, sistema se pasaron. Es que fue obligatorio. Cuando nace la ley del sistema de ahorros para pensiones, nos obligan, si no te afilias a una AFP de las 5 que había en aquel momento, no te pagaban. No les dieron chance. No hubo, por ejemplo, mi persona, hasta que no me pagaron, me obligaron a ir a afiliarme a una AFP. Voy a entrar en la última parte a ver el tema de pensiones propiamente dicho. Quisiera preguntarles, ¿hay plazas fijas? ¿Hay plazas por hora? ¿Cómo está ahorita, digamos, la relación laboral entre los maestros y el ministerio? Bueno, en el ministerio existe el docente por ley de salario, que es el que está nombrado oficialmente. Existen docentes interinos
y existen los docentes horas clases, especialmente en los institutos nacionales, en los complejos educativos, porque es el mecanismo como el Ministerio de Educación suple la necesidad cuando no puede nombrar un profesor, pero cubre la necesidad de la demanda educativa de los estudiantes nombrando un profesor horas clases. Okay, pero ambos tienen, dijéramos, el mismo derecho. Tienen el mismo derecho. El maestro que tiene de 20 horas, 40 horas, ya tiene derecho. Él puede estar organizado, se le puede hacer su descuento respectivo. Nosotros, es más, estamos pidiendo en estos momentos que el que tiene de 96 horas para arriba, debería haber un decreto transitorio para nombrarlos oficialmente, porque en el pasado han habido varios decretos de esa manera para favorecer a los maestros que se sienten inseguros, no les dan créditos en la banca, necesitan tener una plaza oficial para que les puedan, para poder tener ese beneficio. ¿Cuáles han sido los avances en la mesa de diálogo con el titular de Educación? Bueno, interesante esa pregunta porque fue algo que no se tuvo con la titular anterior, ¿verdad? Con el nuevo ministro se generan las condiciones y se instala la mesa de trabajo con el ministro. Y lo primero que se le pide es que en su administración, en esta administración, se cumpla la ley de la carrera docente. ¿No se ha cumplido? ¿Cómo no? Hoy, por lo menos en los procesos que se están llevando a cabo en este momento, como por ejemplo el de la publicación y adjudicación de plazas por traslados, ¿verdad?, que se hizo a inicios de este año, se cumplió la ley. Y la promesa es que no se vuelvan a hacer decretos transitorios en ese sentido, para que maestros se trasladen o ingresen al magisterio, sino que se haga en base al artículo 18 específicamente, de nuestra ley de la carrera docente. Tú haces una comparación entre el anterior titular y el actual. ¿Cuál fue a criterio de la organización de ustedes? ¿No hubo voluntad política por parte de la ministra? ¿Este actual ministro es más abierto? ¿Cuál fue en realidad ese impasse que no permitió el acercamiento? Nosotros consideramos que la ministra a lo mejor estuvo mal asesorada, ¿verdad? Porque el planteamiento que ella tuvo ante los medios era que para qué reunirse con los profesores si lo que le íbamos a pedir era la no evaluación de los profesores, cosa que no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos consultas que hacemos a nivel de los 14 departamentos de nuestro país y los docentes manifiestan que en ningún momento nos oponemos a la evaluación, si es parte del proceso. A lo que nos oponemos es al objetivo por el cual nos evalúan, ¿verdad? Si se nos evalúa como realmente debe ser una evaluación, que es para conocer aquellas debilidades, aquellas incertezas y aquellas necesidades que el docente tiene para desarrollarse mejor en la labor educativa, estamos totalmente de acuerdo para corregir eso, pero no estamos de acuerdo que sea para ir a trastocar la estabilidad laboral, por ejemplo. Sí. Como Andes, quería hacer una pregunta más que la ciudadanía entriza. ¿Cómo se forman los maestros? Es decir, antes existía una normal donde había una vocación, todo un proceso de formación. Actualmente, ¿cómo se forman los maestros? Bueno, es una pregunta muy complicada porque hay que decir la verdad, no podemos mentirle. En este pulso ciudadano tenemos que decirle al ciudadano la verdad. Ciudad Normal fue la mejor escuela de formadores de maestros. Correcto. La convirtieron en cuartel en 1980. Y en 1980 en El Salvador, el Ministerio de Educación permitió la proliferación de universidades. Aquí en el país sí, hay más universidades que departamentos. 54 universidades, incluyendo la nacional. Y todas formaban maestros, todas formaban docentes. Qué difícil. Ahora, la formación se degeneró, Julio. Hubo una degeneración en la formación docente. Ahora, y luego hoy, que me perdone la ex ministra de Educación, y ella quería venir a poner en orden una crisis que era producto del sistema educativo,
en la cual ella estaba a la cabeza de ese sistema educativo. Para nosotros es necesario generar una estrategia que el ministro de Educación, los titulares, para capacitar a los docentes, ¿verdad?, para poderles impulsar a que se elaboren. Ya ellos hicieron un sacrificio estudiando. No es que los vamos a evaluar y el mejor evaluado, y a exámenes, estoy seguro que si a la ministra se lo hubiéramos pasado, no lo contestaba. Hay que ser honestos, pues, esa es la realidad. Entonces nosotros, como Andes 21 de junio, dijimos, fuimos muy educados, porque nunca nosotros nos pusimos... Pero no están opuestos a que haya una evaluación, porque claro, también hay que garantizar que están formando muchachos, Julio, que van a ser posteriormente profesionales. Para Andes 21 de junio hemos hablado con el actual titular, donde necesitamos formar una comisión, ¿verdad? La mesa general que él tiene, llegan 70 personas, allí no se puede construir nada. Es necesario comisiones pequeñas para hacer una reforma curricular. Y en la reforma curricular hay que hacer trastoques, ¿verdad?, a la educación de este país. Por ejemplo, en este momento se necesita una materia que se llame informática educativa. No la hay hoy. No hay, entonces la necesitamos. Entonces nosotros estamos dispuestos a trabajar y dar la propuesta. Necesitamos elaborar políticas públicas educativas en temas de incentivos docentes, de evaluación docente, de supervisión docente y lo de la administración escolar. No me cambies, ya calentó el programa, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a ver ese proceso, porque en realidad es un problema. Ya tenemos la plantilla de docentes, pues lo único que va quedando es capacitarlos para poder rescatar de dónde está el sistema. No nos cambie, ya volvemos. El 2017 se genera una trampa en la clase trabajadora. Y la trampa es generar el poder retirar el 25%, pero el 110B de la misma ley SAP dice que el trabajador o lo reintegra nuevamente o tendrá que trabajar 5 años más. Entonces al final es una trampa y las FP han jugado un rol muy negativo para la clase trabajadora, ya que ellos lo que han hecho es condenar a muchos trabajadores a trabajar más tiempo o a muchas veces a ya no lograr pensionarse. Comercial habíamos dejado introducido en el caso, Noé, del sindicato. Me imagino que ustedes deben de tener algún sistema para poder también hacer sus propias evaluaciones, porque el rol del maestro va más allá de saber leer y escribir o enseñarles. Es un apostolado, es formador de principios en esto. Y el producto de lo que ustedes hagan, ese es el producto que va a tener el país. ¿Tienen ustedes como sindicato algún mecanismo para poder, si se puede decir, fiscalizar a los maestros cuando están dando clases? ¿Hay evaluaciones? ¿Cómo ustedes pueden garantizar, dijéramos, tanto Andes como el sindicato, que efectivamente el maestro que está desempeñando está capacitado para enseñar a los alumnos? Sí, realmente nosotros nos apegamos a los procesos evaluativos que ya están propuestos, establecidos, ¿verdad? Hay todo un formulario que la directora o director del centro educativo hace acercándose al aula, haciendo presencia durante 1 hora clase, revisando todo el proceso, llenando todo el formulario, y al final se consolida todo el sistema de datos, se envía al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación retorna al centro educativo el resultado, y de ahí se desprenden las recomendaciones para enviar a docentes a diferentes capacitaciones que el mismo Ministerio... Para reforzar determinadas específicamente áreas. Para eso, correcto. Se hizo una evaluación para las plazas de maestros por parte del Ministerio de Educación. El año pasado. Pero dicen que no todos salieron bien evaluados. No, claro. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? La lectura que nosotros hacemos es que los docentes no están actualizados, y la falta de inserción laboral, a ellos se dedican a otro tipo de tareas.
se gradúan de la universidad de profesores, pero se van a trabajar de otra cosa, e incluso hasta a trabajar al mercado. Entonces el profesor no está actualizado en su tarea. ¿Por qué? Porque la necesidad, ¿verdad?, de los ingresos económicos lo hacen a que se vaya. ¿Y entonces, eso no es frustrarlo? Esa es una frustración muy grande, y muchos emigran. Hay maestros que emigran, les toca ir en esas caravanas para una pregunta, Estados Unidos. Si el sistema público, dijéramos, sí, no logra absorber a este maestro que ha sido formado en universidad, ¿qué pasa con los privados? ¿No pueden accesar al sistema privado? Claro que accesan, pero el salario que ganan los profesores en los colegios privados ¿es son diferente? de $200, $150. Yo conozco una maestra que, licenciado, ¿cómo puedo hacer? En el colegio me pagan $150. Lo decimos en este Pulso Ciudadano, que lo conozca el gobierno de la República, el Ministerio de Trabajo, que lleguen a revisar a los colegios privados, ¿verdad? El salario que les pagan a los profesores, y los tienen trabajando a veces desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces es algo muy difícil, que hay maestros prefieren mejor irse, emigrar del país y no ingresar a laborar en un colegio. Pero lo que tú dices, Julio, tiene esa frustración que los maestros, los 16,000, casi 17,000 maestros sufrieron el año pasado con el decreto transitorio número 69, que se les aplicó una prueba, y que de remate la ex ministra les dijo que los que habían pasado raspaditos los iba a tener de prueba 1 año, y si no funcionaban, les iba a quitar la plaza que ya se les había dado. Entonces eso terminó de generar un descontento en todo el magisterio. Ahora, esa era una realidad a la cual la ministra se enfrentaba, porque claro, es una realidad. Así es. Ahora, lo único era que les ofreció que los iba a quitar, o que los iba a capacitar para reforzar las áreas donde el docente estaba menos preparado. No, la expresión fue que perdían su plaza. Perdían su plaza, se quedaban sin su plaza, ¿verdad? Podían continuar preparándose, pero ya por su propia cuenta, ¿verdad? Pero la plaza quedaba suspendida, se les retiraba, y ellos tenían que volverse a capacitar e intentar nuevamente ingresar, pasando todas las pruebas nuevamente. Ustedes se han puesto a pensar como organización qué le va a pasar a este país en los próximos 15 años, sin médicos, sin ingenieros, porque así como van las cosas, las universidades reciben lo que ustedes forman. Claro, Julio. Antes del 21 de junio estamos sumamente preocupados por la calidad educativa de este país, y como maestros, ¿verdad?, estamos comprometidos. Por eso le pedimos al señor ministro de Educación crear las comisiones respectivas, y hay que elaborar la política pública educativa de manera que nosotros toquemos, ¿verdad?, la reforma curricular, ¿verdad?, elaboremos la política educativa en el área de evaluación, administración escolar. Cuando yo digo por qué esas áreas, porque la misma crisis de la escuela pública viene por el deterioro en la mala capacitación o formación que tuvimos los maestros, pero no es culpa del profesor, sino que es culpa del sistema. Somos producto del sistema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer esfuerzos extraordinarios. Nosotros como sindicatos y organizaciones, y el Estado, el gobierno, el Ministerio de Educación, que no nos vea como oposición, como que vamos a pelear con ellos. Ahora, si nos maltratan, nosotros vamos a tener que estar en la calle. Pero si no nos maltratan, vamos a generar condiciones para tener mesas de trabajo, y los especialistas del tema educativo somos los educadores. Aquí no son los que están allá, los grandes pensadores, ¿verdad?, en aire acondicionado, en escritorio, y que no tienen esa práctica relacionada con la educación en la escuela, porque ¿qué es lo que hace falta? Hace falta el ingrediente que aquella escuela normal le daba a los educadores, que era esa relación directa con la comunidad. El profesor se graduaba de la escuela normal y en una tómbola salía premiado. Usted va aquí y le tocaba ir a un cantón
y ese profesor iba con maleta, iba presentable con saco y corbata, Ah, y bueno. iba al cantón a vivir con la comunidad, a compartir con sus estudiantes, con los padres de familia. Esa realidad, ese vínculo, nosotros lo que se perdió y lo queremos recuperar. Ok, quería preguntarle a Noé, ya de por sí el sistema venía con toda la problemática que ha planteado tu compañero. ¿Cómo les afectó la pandemia, sobre todo en el tema de las clases presenciales? Si de por sí con una clase presencial había problemas, ya no dijéramos ahora en el tema virtual. ¿Qué lectura han hecho ustedes del impacto que ha generado en el sistema educativo como tal? Pues porque no es lo mismo estar escuchando al profesor en la clase para pedir alguna interrogante que la pueda evacuar en ese momento, a estarlo con una computadora. ¿Cómo han evaluado ustedes ese impacto? Definitivamente es una situación muy complicada. Complicada porque no estábamos preparados, nadie estaba preparado para enfrentarnos a una pandemia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos considerado que el magisterio salvadoreño hizo todo lo humanamente posible para sacar adelante la educación del país, con muchas deficiencias, maestros poniendo hasta de su salario para poder tener internet, ¿verdad? Y poder dar las clases. Claro, los resultados nunca van a ser iguales. Claro, más que definitivamente la presencialidad nunca va a ser sustituida por equipo tecnológico, por señales remotas. Definitivamente eso no es así. Sin embargo, hay que felicitar al magisterio porque hizo gran esfuerzo en sacar adelante a la educación. Pero hoy el Ministerio de Educación, junto a los docentes, estamos trabajando en cada centro escolar el plan de éxito educativo, ¿verdad? Que está programado para ejecutarse en 3 años. Se espera que en 3 años el sistema recupere por lo menos parte de las deficiencias causadas por la, digamos, virtualidad de repente, no, ¿verdad? Porque no están planteando ustedes, dijéramos, en los meses, voy a referirme al sistema público, de octubre, noviembre, diciembre, una especie de refuerzo hacia el alumno para poder compensar, dijéramos, aquel tiempo que no se le dedicó. precisamente en eso consiste el plan, ¿verdad? En diagnosticar, es decir, ya se hizo un diagnóstico, ya tenemos en los centros escolares los resultados. El Ministerio de Educación nos ha enviado en realidad las temáticas deficientes en base a los resultados que se obtuvieron de los estudiantes, y vamos a reforzar directamente esos contenidos. Okay. Hacia eso va. Entonces, ya está elaborado el plan, vamos a la ejecución. ¿Cómo ven el nivel educativo de los jóvenes? Es bastante deficiente, pero los responsables, ¿verdad? Somos los educadores que hemos sido producto de un sistema muy malo, porque yo no voy a culpar directamente al profesor, al contrario, tengo que felicitar a los colegas maestros, pero resulta que hemos sido producto de un sistema que nos malformó, y esa es la realidad. Por eso nosotros insistimos ante el Ministerio de Educación la necesidad de reorientar el sistema educativo, de reformarlo, bueno, no reformarlo, quizás de transformarlo, y para ello necesitamos elaborar las políticas públicas. Yo insisto con las políticas públicas. Tú a través del programa has insistido con ese punto. ¿No hay una política pública en el sistema de educación actual? Es que sí hay algunas, pero no las que se deben tener. Por ejemplo, ¿Y ustedes han hecho propuestas en ese nosotros respecto? tenemos una propuesta de políticas públicas, se la dimos a la ex ministra Carla Nanía, y ella nunca nos llamó a discutirla. Era necesario discutirla. Pero este problema no solo viene de este gobierno, claro, es un problema estructural. Es que yo les digo 50 años, después de la década de oro que se le llamó de la educación, que fue el año 50 al 60. Allí, en esa época, fue la época de oro. Maestros de maestros. Mi respeto. Yo estoy leyendo
por el aniversario de Andes, me puse a leer el libro que se llama La Segunda Gran Batalla de Mélida Naya Monte. Y cuando leo lo que la doctora expresa de cómo se llegaba a la comunidad, la profesora, la dirigente sindical, la maestra, ¿verdad? La subdirectora de Ciudad Normal, cómo le enseñaba a los estudiantes, decía, yo no voy a hacer que mis estudiantes se aprendan de memoria las asignaturas, los voy a hacer que comprendan la necesidad que ellos van a sentir en la comunidad para interrelacionarse con la gente, porque es allí el meollo, es que eso es lo que hemos perdido, Julio. Los maestros no solo comparten el conocimiento, sino su forma de ser y de habitar, dijéramos, con la sociedad. Yo me recuerdo en mi época de estudiante de secundaria que nosotros los días lunes teníamos en el colegio privado, le llamamos lunes cívico, donde nos enseñaban el respeto a nuestros símbolos patrios, nos enseñaban la oración a la bandera, a cantar el himno nacional. Ahora tú ves en una formación, ni siquiera saben que hay una ley de símbolos patrios y que el himno se canta con la mano abierta a la altura del corazón, usan sombrero, no se descubren. ¿Por qué hemos perdido eso como la formación principal? Y eso no le toca al alumno, eso le toca al profesor. Y decir, ¿no han hecho ustedes esa evaluación? Julio está describiendo la realidad que vivimos en los centros escolares. Eso es así. Sin embargo, volvemos al sistema. Hace unos años se retiró de la currícula nacional una asignatura que nosotros recibíamos, que se llamaba Moral, Urbanidad y Cívica. ¿No está en la currícula ahora? Eso en este momento está retirada. ¿Y cuándo fue esa reforma? No recuerdo exactamente, pero eso sucedió alrededor de unos 15 años que está retirada de la currícula. Posteriormente, hace unos 3, 4 años, se agregó una horita ahí en estudios sociales para volver a tocar temas de valores, pero no es una asignatura como nosotros la recibíamos, ¿verdad? Entonces, eso viene a generar una situación con un comportamiento atípico en los estudiantes en cuanto a la práctica de valores. Y aquí también el llamado a la participación de los padres y madres de familia, que son los que tienen que hacer la primera parte en el hogar, para luego nosotros ya inculcar artículos de ley, hablar de la legalidad y de las formas de cómo actuar en diferentes circunstancias. Estamos claros que la escuela sirve para ayudar a aprender a multiplicar, a dividir, que los principios se maman en el hogar. Eso estamos, pero también creo que el profesorado debe ser como también más proactivo. Nos dicen aquí, el problema ha sido el sistema, dijéramos, económico, y le tiran al neoliberalismo. ¿Comparten ustedes eso, que esa es la causa? Bueno, que el modelo neoliberal en los años 90, la prioridad fue privatizar, y allí tuvimos un choque. Nosotros los educadores, educación, no permitimos en El Salvador privatizar la educación. Bueno, ¿iban hacia eso? Hacia eso iban. Nosotros en 1990, antes del 21 de junio, defendió la privatización de la educación media. Solo los tecnológicos quedaron en FEPADE y los institutos no. Bien, tengo que ir a una corte comercial, ya la última, pero quiero dejarte plantear la pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el sistema público y el sistema privado con respecto a la educación? No nos cambie, ya volvemos en la última parte de la entrevista. Siento que computación sería demasiado bueno porque nos entregaron como que la laptop sin decirnos cómo se va a desarrollar las aplicaciones que tienen. Entonces siento que sería como que mejor darnos clases y enseñarnos cómo van a ser usadas las plataformas en vez de solo como que entregarte una laptop y ya. Sí, fomentar más la educación, mejorar también clases de inglés para poder aprender un inglés más avanzado. De talleres, de manualidades, de tecnología, para que así los alumnos puedan seguir haciendo cosas mejores
y pueda ayudarlos a no perderse malos caminos. Que nos enseñan más que antes. Computación, inglés, una computadora. No, a mí no me han dado. Bien, antes de ir cerrando, porque tengo que tocar el tema de las pensiones, solo quisiera que dejáramos evacuada esta. ¿Hay alguna diferencia entre el sistema público y privado? Es decir, ¿cuál es mejor? Claro, claro, como Andes 21 de junio, como profesor, ¿verdad? Como secretario general de Andes, yo tengo que dar mi opinión. La educación pública con la educación privada, ¿verdad? Tienen el mismo currícula, la misma currícula. Es para los dos sistemas. Para los dos sistemas. ¿Cuál es la diferencia? Que en el colegio privado al profesor lo tienen obligatoriamente y el patrón, si no hace lo que el patrón dice, el profesor se despide. Pero en la escuela pública, el profesor en la mañana trabaja como en un cuartel, en un colegio privado, le pagan bien, pero en la tarde va a descansar a la escuela pública. Y eso porque nosotros tenemos quejas, nos han dicho. ¿Y ustedes no han tomado acciones sobre eso? Claro que sí, claro que sí. Nosotros lo que hemos dicho es que se debe equiparar, que el profesor no debe trabajar 2 jornadas, debe trabajar una sola jornada, pero aquí viene el problema salarial. Por eso es necesaria la política de incentivos y la política salarial que nosotros estamos proponiendo. ¿Cuánto gana un maestro en el sistema público por la tarde? $200 y con los descuentos le dan 175 por toda la tarde. En la mañana 590, 592. Ajá, si le dieran 592 en la tarde fueran como 1150, o verdad casi 1200. Entonces, pero el profesor estudia trabajar en la mañana perfectamente y en la tarde igual. Entonces por eso estamos proponiendo como antes que todo maestro que trabaja en una doble sección en vez de que le den $200, el ministerio pues debe elaborar una política que esos $200 se le deben sumar al salario base y que deje la oportunidad para emplear a un maestro nuevo. Creo que va a ser necesaria una segunda parte de este programa, porque no hemos ni siquiera tocado, pero yo sabía que había problemas en el tema educativo, pero no sabía la gravedad de este problema. Creo que esto nos debe llamar a toda la sociedad, en realidad, qué tipo de muchachos estamos formando y qué tipo de profesionales van a salir para que nos hagamos ese interrogante. Quisiera preguntarles, ustedes también este día entregaron una propuesta de pensiones al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué al Ministerio de Trabajo y no al Ministerio de Hacienda? Vaya, ¿y por qué a la Asamblea? Me dieron a mí la pregunta, Montano, ¿por qué ustedes están presentando al Ministerio de Trabajo y no a la Hacienda ni a la Asamblea donde se hacen las leyes? ¿Sí? ¿Por qué? Fácil le dijimos nosotros. Porque resulta que el interlocutor con la mesa sindical en Casa Presidencial en el tema de pensiones es el señor Ministro de Trabajo. Y el señor Ministro de Trabajo, ellos ya tienen prácticamente casi elaborado o terminado el proyecto, que lo han consultado con otros sindicatos, donde Andes 21 de junio y Citalme no hemos participado. Entonces, si él es el interlocutor de esa mesa, por eso nosotros la correspondencia se la llevamos a él, para que así, si él está manejando la otra mesa, él puede ver si los puntos que nosotros le hemos presentado son viables o no para incluirlos en la propuesta. Por esa razón lo hemos hecho. Ok, les preguntan aquí, ¿por qué le tienen temor a capacitarse? Desde hace 10 años atrás se impartieron formaciones a los docentes y fueron las gremiales las que se opusieron. Ahora han entendido la necesidad de aprender tecnología. ¿Es cierto eso? Bueno, a mí me consta que las capacitaciones eran selectivas. En años anteriores eran selectivas. Entonces, no era para todo el magisterio. Porque hay que decir la verdad. Cuando uno está en público hay que decir. Por eso este Pulso Ciudadano tiene que ir a tocar la verdad. Cuando la capacitación es selectiva, voy a capacitar al que yo quiero. No es así. Nosotros estamos proponiendo en la currícula crear una materia que se llama informática educativa para que los profesores reciban esa materia
para que cuando salgan graduados de profesores, por lo menos puedan conectarse en una plataforma virtual, ¿verdad? El que quiere dar clases de eso, que estudie el profesorado de eso, y el que quiere una maestría o un doctorado. Entonces, eso es clave, porque el momento actual, la tecnología nos obliga que esa es una herramienta de soporte para la educación, porque la educación tiene que ser presencial. Le preguntan, ¿por qué no hablan de un aumento en los salarios de los docentes? Y en el sobresueldo no se gana ni el mínimo. Claro, perdón, Noelia, me adelanto, porque sí, nosotros estamos en la reforma de la ley de la carrera docente, estamos proponiendo las 10 categorías. Hoy tenemos 6 y hay una primera A, primera B, primera C, casi llegan a las 9. Entonces, ¿por qué no 10 categorías? Y las 10 categorías es cada 3 años el cambio de categoría y un 10% de aumento al salario de los educadores. 30 años de servicios para que el maestro pueda y darle oportunidad laboral al resto de desempleados. Quiero confirmar, ¿no? Si en esta propuesta que ustedes están pidiendo la derogatoria de la ley del sistema de ahorro para pensiones, ¿es así? ¿Ustedes están pidiendo que se derogue esta ley? Es correcto, porque nosotros estamos proponiendo la nacionalización del sistema previsional. Entonces, si va a ser un sistema nacionalizado, no puede existir la ley como está, porque está diseñada para un sistema privado. Desde la óptica de ustedes, el hecho de nacionalizar el sistema, ¿esa es la supervivencia de las pensiones? Nosotros hemos hecho diferentes consultas, diferentes análisis, nos hemos asesorado y concluimos que el Estado nunca va a quebrar, porque el Estado es, digamos, es un sistema solidario. Pero así era el INPEP y fue manoseado políticamente también. Ahora viene en la parte administrativa. Nosotros estamos también proponiendo que en la administración haya una representación real de los trabajadores, ¿verdad? Para defender. Con un nivel de incidencia igual que empleadores y Estado. Me llama la otra atención que dentro de esta reforma ustedes plantean equiparar la pensión a $500. No estamos pidiendo eso, no es eso. Allí quizás hizo un mal manejo, pero no, fue un ejemplo el que yo puse. ¿Qué proponían ustedes con respecto? Porque no podemos negar que hay pensiones de hambre. Las pensiones de los trabajadores, nosotros decimos que sea el 100% de la pensión del salario cotizado cuando se va al trabajador, si éste gana menos de 2 salarios mínimos. Está planteando que si ganara $700 una persona, ahí, un maestro... No, ya no. Bueno, sí, 700, que le quede el 700. Pero ningún sistema de pensiones te garantiza 100%. Por eso, ninguno, Julio, ninguno. Pero esa es la propuesta, para analizarla y que los técnicos y el estudio actuarial que el Ministerio haga, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno, para ver cómo quedaría. Porque si nosotros le ponemos que sea el 50%, nos van a dar el 2%. Entonces, estamos hablando, por eso, al que gana los 2 salarios mínimos. Pero al que gana más de 2 salarios, que sea el 80% y que las pensiones no pasen de $2.000. Porque hay personas que ganan 3, 5, 8, hasta $10.000 y es injusto que le vaya a quedar una pensión de $8.000. Pues no se crea que tanto es así, porque este servidor es optado, cotizamos con base a un salario que nosotros aportamos y los señores diputados en el 2017 dijeron no y nos pusieron tope a los optados. Esperemos ahora por 4ª vez si la Asamblea Legislativa va a hacer esa comisión especial para investigar qué pasó con el sistema de pensiones. Pero volviendo al punto, ¿qué demás tienen ustedes en la propuesta de la reforma de pensiones? Porque hay que decirlo, no solo maestros, sino muchos empleados no renuncian a su trabajo a pesar de que ya están en edad, porque las pensiones que les toca son, hay que decirlo, pensiones de hambre, ¿no? Cuando la persona ya está en los últimos días con enfermedades terminales. ¿Cómo están viendo ustedes esto para incentivar, soltar esta plaza y que un nuevo profesor con otra mentalidad pueda sustituirlo? Precisamente la propuesta va encaminada en ese sentido, porque sabemos
que hay alrededor de 13.000 a 14.000 docentes activos en el sistema que ya cumplen los requisitos. ¿Pero no se van? Pero no se van por la pensión tan baja que tenemos en este país. Entonces, los compañeros con enfermedades crónicas, con enfermedades terminales, algunos con una gran complicación, pero están en el aula y dicen, aquí vamos a morir, porque no podemos irnos con esa pensión, nos vamos a morir más rápido. Entonces están ahí. Viene como consecuencia de que se haga la reforma de pensiones, que va a haber espacios, porque si alrededor de 12.000, 13.000 docentes que cumplen los requisitos con una pensión que satisfaga sus necesidades básicas, digamos, por no decir digna, ellos optarían por irse, ¿verdad? Pero ahí dejarían el espacio para 13.000 maestros actualizados ya con la nueva tecnología para que puedan ingresar al sistema. ¿Es posible eso? Claro que sí. Claro que sí, nosotros consideramos que si hay voluntad política se da. Sí, correcto. Les dicen de último, buenas noches, una reforma que beneficiaría a muchos es que aprobaran dar el 100% de su salario a los que ganan hasta 1.000, con 30 años de trabajo y cotización. Las AFP ya no benefician, al contrario, afectan nuestro retiro, por lo que su inexistencia ya no tiene razón de ser. Lo que pasa es que también hay que entender que para la pensión no solo es el tiempo de servicio, ¿verdad?, sino que también la edad. Yo me recuerdo de que muchos maestros se jubilaron con 48 años. Sí, antes, ¿por qué? 30 años de servicio sin límite de edad. Empezaron bien jóvenes a trabajar. Y empezaron bien jóvenes a trabajar. Correcto. Bien, hemos llegado al final de este programa. Me comprometo para ambos darle esta segunda parte. Creo que el país merece saber cuál es la realidad en el sistema de educación. Lo único que nos va a salvar como país es si le apostamos de verdad a la educación y que podamos formar verdaderos profesionales el día de mañana. Y a usted, amigo televidente, como siempre repetimos, será la intimidad de su hogar el que saque sus propias conclusiones. Este tema ha sido sumamente interesante, incluso para este servidor, de saber dónde estábamos parados. No nos cambie mañana en otro programa de Pulso Ciudadano. Pase buenas noches y que Dios me los bendiga. Presencial se siente que están aprendiendo un poquito más que como estaban en línea, porque a veces ellos trabajaban y a veces no, y el estrés que tenían ya era algo. Sí, ahorita creo que ya se sienten un poco más tranquilos porque están conviviendo con otros niños. Sí, psicológicamente y emocionalmente para ellos creo que es mejor que estén conviviendo con otros niños de las edades de ellos. Sí, me gustaría mucho que les reforzaran un poquito el inglés y la computación, porque la verdad que aquí está un poquito escasa. Pero sí me gustaría bastante porque la verdad que ellos son el futuro, ¿verdad? Y necesitan saber más idiomas y la tecnología es lo que viene para más. Sería bueno que les pusieran más becas y también quisieran un programa tal vez para hacer más universidades públicas, porque hay gente que no tiene la posibilidad económica también. A mí sí me gustaría que hubiera algo en lo cual pudieran darle enfoque a la manera de la inteligencia emocional en los niños, que creo que esa es la base principal del ser humano cuando ya sale al mundo real. No solamente se puede dar algún tipo de materias que le ayuden como conocimiento, sino que significa mucho para ellos poder controlar sus emociones afuera. No, nosotros vimos un comunicado en la página de Nayib Presidente donde decía que ya todos los niños de 4º grado ya habían recibido su equipo de computadoras. Por mi parte, no sé cómo habrá sido con otros padres de familia, yo me comuniqué con la institución y dicen de que nos van a avisar en el momento que ya estén las computadoras, porque no se dio la tableta ni tampoco la computadora. Todavía estamos en espera, sí.